¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Ocho León, bienvenidos a Analízale. La propuesta que hoy les traemos es hablar de los pregoneros y del pregón, que es el pórtico literario que sirve de apertura a la propia Semana Santa. Un pregón que tuvo sus inicios en la década de los años 50, que no fue realizado ex profeso por la Junta Mayor de Semana Santa, que se realizó en la Casa de León en Madrid, que fue protagonizado por dos juristas, en este caso por Luis Alonso Luengo y Martín Granizo Rodríguez, y que con posterioridad en los años 60 tuvo una réplica, en este caso ya en León, en la sala de fiestas Club Radio, que con lo cual fue todo un acontecimiento, puesto que la propia Junta Mayor de Semana Santa lo calificó como algo al margen, como algo completamente privado, sin tener nada que ver con ellos. Lo que sí tuvo una implicación directa ya fue en 1970, que es desde aquí donde arrancamos los propios pregones organizados por la Junta Mayor, el cual fue organizado, destinado y emplazado en el Emperador y fue protagonizado por Luis Alonso Luengo. Un pregón que tuvo alguna vicisitud, puesto que el pregonero tuvo un incidente automovilístico antes de llegar al pregón al Teatro Emperador. Lo que queremos contar en el programa de hoy es debatir, analizar todas aquellas anécdotas pormenores que nuestros invitados nos van a desgranar de una manera muy concienzuda. También me interesa contar cómo ha evolucionado desde una configuración mucho más parca, mucho más sobria, hasta un aspecto mucho más barroco, mucho más ornamentado, con atrecho, con conjuntos procesionales, con bandas, etcétera, etcétera. Todo eso lo veremos en nuestro Analízale. Del mismo caso, también es importante determinar cuáles han sido los emplazamientos. Fundamentalmente han sido 4, el primero ha sido el Emperador, el segundo la Obra Cultural de Caja España, el tercero el Recreo Industrial y el cuarto, que es el protagonizado a día de hoy, que es el Auditorio. También, de modo anecdótico, contaremos cuál es el regalo o cuál es aquel beneficio que se llevan los pregoneros. En un primer momento era una placa, posteriormente fue un pergamino y a día de hoy es el famoso papón de plata. Y ya para terminar, contaremos también el hecho de que desde hace unos años, desde el 2024-2025, todos los pregoneros tenemos la ocasión de reunirnos para contar nuestras experiencias, todo ello aderezado con una excelente comida. Hoy en Analízale, pregoneros de la Semana Santa de León. Comenzamos, bienvenidos. Pues ya estamos en nuestra mesa de debate, en nuestra mesa de análisis, hoy para hablar de pregoneros de la Semana Santa, como habíamos comentado en nuestra presentación inicial. Y sin más dilación voy a pasar a presentarles a nuestros primeros invitados. A mi derecha tengo a Carlos García Rioja, flamante pregonero de esta Semana Santa de 2026. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Imagino que con muchos acontecimientos, con muchas actividades y muy contento, ¿no? Eso es, una cuaresma muy intensa. Y nos acompaña Inés Prada Fernández, pregonera de la Semana Santa del 2004, que tuvo el honor de ser la primera mujer en representar en realizar el pregón de Semana Santa. ¿Cómo estás, Inés? Sí, hola, pues muy bien, estupendamente. Yo es uno de los mejores recuerdos que tengo, ¿no?, de mi vida de papona, porque en realidad a mí me nombraron por ser papona, no por ser, como hasta entonces venía siendo, pues una periodista o un eclesiástico, ¿no? Me propusieron las hermanas de mi cofradía. ¿Y por ser política no? No, porque ya no era concejala tampoco. No, ¿verdad? No, ya no era, no, en el 2004 justo ya había dejado de ser concejala. O sea, fue precisamente las hermanas de mi cofradía las que me propusieron al señor obispo, que era don Julián, y el conciliario de don Enrique. No pusieron ninguna pega, ellos pensaban que era la primera mujer, y si nada, ni una pega, encantados, y me ayudaron mucho, y les estoy muy agradecida, porque yo creo que es la culminación de todo papón, de todo papón o papona, pregonar su Semana Santa, ¿no? Carlos, yo tuve la ocasión de estar en tu nombramiento como pregonero y la verdad es que hubo un par de frases, un par de reflexiones que hiciste que
que me llamaron mucho la atención. La primera de ellas, esa que comentaste, es que ese pregón era como morir en vida, por lo que significaba, todo ello. Y la segunda reflexión que me llamó mucho la atención era que tú eras uno de los nuestros, ¿no? Eras uno de la Semana Santa. ¿Qué significó para ti cuando te hacen ese nombramiento como pregonero? Lo de morir en vida hay que contextualizarlo y hay que explicarlo, ¿no? A lo que me refería era ese símil que tenemos, esa idea que tenemos que muchas veces, por desgracia, se habla bien de las personas cuando ya no están con nosotros, ¿no? Y sí que en los meses que han ido desde el propio nombramiento, es decir, la elección de pregonero, después, posteriormente, con el nombramiento. No vamos a decir los días previos y en el momento de proclamarlo. Han sido muchísimas las muestras de afecto que yo, por supuesto, agradezco, y bueno, pues tener ese lujo de que todo el mundo esté entusiasmado y te hable con ese cariño, pues es un poco morir en vida, ¿no? Bueno, yo quiero recordarles, bueno, todos los que nos dedicamos, entre comillas, a este mundo de la Semana Santa, echábamos un poco en falta un nombre, ¿no?, dentro de los pregoneros, y ese nombre era el de Carlos García Rioja, porque si alguien ha luchado, ha peleado y es un verdadero investigador y un experto, y lo digo entre mayúsculas, y lo dice alguien que también se dedica a esto, es Carlos García Rioja, y yo creo que ha venido a completar perfectamente ese hueco, ese vacío que existía en la Semana Santa. Lo he hecho en privado, Carlos, y lo hago en público. Quiero darte mi más ferviente enhorabuena, y creo que es más que merecido tu reconocimiento, porque si alguien ha hecho algo por la Semana Santa, ese eres tú. Entonces, que lo sepas y que quede públicamente grabado para los anales de la historia. Inés, ¿cómo preparaste tu pregón? ¿En qué consistió? ¿Qué cariz le diste? ¿Quisiste dar un cariz literario, personal, sí, claro, histórico? ¿Cómo fue tu aventura en ese sentido? Yo lo preparé pensando pues en la historia mía de cómo fui papona, porque yo desde pequeña vivía en el barrio húmedo, vivía en la calle Zapaterías y oía los timbales, veía todas las procesiones, y siempre me preguntaba por qué no podía ser yo papona, porque era una mujer, ¿no? Que además yo decía, bueno, pues como no se me ve, un día me pongo la túnica y voy. O sea, cuando era una niña. ¿Había tradición familiar en tu familia? Sí, sobre eso? Pues sí, había tradición, pero tampoco en casa, yo era hija única. No, es que yo lo veía desde casa y a mí me encantaba. Fíjate que nunca me ofrecieron ser manola y todo esto, ¿no? Y me encantaba ver las manolas, pero nunca me llamó la atención ser manola. Yo quería ser pavona. Después yo procesioné mucho siendo concejala, representando como síndico, ¿no? Procesioné, pero a cara descubierta. Pero no es lo mismo. No es lo mismo estar dentro de la procesión con el capillo y llevando el paso. No es lo mismo que ir representando a la corporación, aunque es bonito y tal. Pero para mí la emoción que sentí ya siendo pavona, y entonces fue una maravilla, ¿no? Fui abadesa, pasó mi época de abadesa, y luego fue cuando me propusieron ya la culminación para todo papón, pues pregonar la Semana Santa leonesa. Ese ya fue, digamos, el culmen de todo papón que se precie un poco, ¿no? Que yo llevé las procesiones, viví la crisis la crisis del 92, cuando explosionó la Semana Santa, eso es un tema viví todo aquello, momento, sí. cuando se disolvió la Junta Mayor, si os acordáis, ¿no? Que bueno, hubo unos problemas. Viví toda esa crisis, tuvimos que reorganizar la procesión, me acuerdo, entre el oficial mayor y nosotros, bueno. Me viene muy bien lo que cuentas, Inés, porque todo eso que estás contando de la crisis, un poco la evolución de la propia Junta Mayor, está reflejado en este libro que tengo en mis manos, que ha sido escrito por Carlos García Rioja, que le tenemos aquí presente. Entonces yo no podía dejar pasar la ocasión de preguntarle muchas cosas sobre este libro, y que a mí debo de reconocer que me ha venido muy bien para hacer el programa, porque hay un capítulo que destinas a la parte del pregón, que si lo he leído bien y quiero haberlo entendido bien, antes de que la Semana Santa se implique directamente, la Junta Mayor de Semana Santa se implique directamente en los años 70, hubo otros 2 pregones previos, ¿verdad? Sí, eso es. De hecho, sale reflejado en el libro lo que considero, porque no hay referencias de otro tipo,
lo que es el primer pregón sobre la Semana Santa de León, que no se dio en León, se dio en Madrid, en la casa, organizado por la Casa de León en Madrid. Ese hasta que me puse manos a la obra con este libro, pues no teníamos constancia de él. A León llegó gracias a las ondas, llegó a través de la radio, como en aquella época sucedía en muchos otros lugares, porque de hecho, aunque el pregón de Semana Santa es algo que es netamente andaluz, digamos, ¿no? Bueno, nació en Sevilla, Jerez, Granada. Ahí empezaron antes, ¿no? Fueron los primeros, 40, sí, 50, como unos 20 años, 15, 20 años antes que este pregón que estamos hablando, que fue en el año 1956. Y esos pregones también empezaron de la misma manera, o sea, se emitían por la radio más que el formato de pregón físico que entendemos nosotros, desde el año 1962, que es el primero que sí que ya se celebra en León, organizado por las administraciones públicas. Que no fue bien recibido en el seno de la Junta Mayor, todo hay que decirlo, que lo consideraron como una fiesta privada. Creo recordar ¿Sí? que lo tildaron. Bueno, sí, que fue en una sala de fiesta, no fue en el Club Radio, además, ¿no? El Club Radio, sí, que era... Para los más veteranos era una sala de fiesta. O sea. Pero bueno, en aquel momento sería lo que tenían, quiero pensar, no lo que tenían en la mano, ¿no? Y luego ya sí, pues imbuidos y picados un poco los cofrades, las cofradías, porque había dado buen resultado ese primer pregón, que si no recuerdo mal dio Pedro Lorenzo, eso como decimos en el año 1962, distintos secretarios que eran los que en aquel momento pues llevaban más el peso organizativo de la Junta Mayor, pues optaron porque fuese la Junta Mayor la que lo organizase. Un primer pregón que tuvo una incidencia, ¿no? Con un accidente de tráfico por el medio. Eso es. Que cuando viene el pregonero hubo un accidente ahí entre Villarangos y bueno... Sí. El pregonero que era Maragato, pues me llama la atención, que lo comentábamos antes con Inés fuera de cámara, el tipo de pregonero ha variado, ha sido siempre eclesiástico, ha sido civil, ha habido unas connotaciones de carácter paponil. ¿Podemos hacer un resumen de eso, Carlos? Claro que sí. Es notable que desde que surgen los pregones, ese del año 56 que estamos hablando, el posterior de esos que van salpicados, 62, y a partir del año 70, pesaba mucho pues, un cariz literario, un cariz político, un cariz eclesiástico. Hubo varios obispos, han sido varios los obispos de León y de otros lugares que a lo largo de la historia del pregón pues, han sido pregoneros, ministros, políticos, alcaldes de la ciudad. Eso pesaba mucho más que ser papón. Que ser papón. ¿Y cuándo empieza esa tradición de ser papón a ponerse en marcha, que antes teníamos aquí un pequeño debate sobre ello? Pues probablemente el punto de inflexión esté un poco en torno a los años en los que en el año 2002 surge, hablaba esto antes de anécdotas y demás que vienen reflejadas en este libro, en el año 2002 es nombrado Don Alonso, el músico, evidentemente por su, más bien por su, no su relación concreta con la Semana Santa de León, sino también por esa fama que él tenía, ¿no? Con un percance de salud, pues eso motiva que en ese momento se acuerden de un papón para programar ese pregón que lo tuvo que escribir. ¿En cuántos días lo escribiste, Javier? Porque fuiste tú el pregonero, ¿no? Pues lo escribí, eso fue una cosa muy curiosa porque a mí si el pregón fue el lunes de Pasión, pues creo que el viernes a la hora de comer, antes de las 2, la 1 de la tarde, se pone en contacto conmigo Magín Revillo, y me dice que si quiero aceptar el tema del pregón, pero que tenía solamente, pues eso, 3 días, desde el viernes y luego tengo una reunión con Mario Milibia, con Jesús Cantalapiedra, que creo que de aquella estaba concejal de fiestas, y con Magín, por la tarde, ese mismo día por la tarde, y les digo que bueno, que me parece una locura, y hago lo que puedo, sinceramente hago lo que puedo, porque, claro. Porque sinceramente a mí... Bueno, es más que tenías tú muchas tablas ya. Habían hablado conmigo anteriormente que presumiblemente, y esto no es una cuestión de una presunción mía, pero presumiblemente podía haber sido el pregonero de 2003, que era lo que en principio contaban conmigo, 2003-2004. Pero los acontecimientos, como cuenta Carlos, se precipitaron y Don Alonso, pues bueno, tuvo ese problema y al final tuve que hacerlo yo. No es el texto del cual yo más satisfecho me siento porque fue muy precipitado, pero sí que, bueno, más o menos un poco tirando de, como dice Inés, de tablas y de oficio, pues bueno, salió lo que pude, sí que es una anécdota curiosa. Sí, a quién se lo iban a pedir así, sí, que bueno, le supiera hacer, que lo pudiera hacer fue muy rápido, en 2 días. Pero bueno, yo ya más o menos tenía un poco hilvanado y todo eso, y bueno. Bueno, al margen de mí, que no estamos para hablar de mí, sí que me gustaría, Inés, me decías antes que para ti es un poco esa culminación, ¿no? Llegar a esa cenit. Que toda la ilusión de todo papón que se precie, ¿no? Es llegar a ser pregonero de su Semana Santa. Pero hay nervios, hay inquietud, hay
la A mí me hizo sensación de no mucha defraudar, ilusión. yo creo, ¿no? Me hizo mucha ilusión, como bueno, ya está acostumbrada a hablar en público. No, no fueron nervios, sino de expresar lo que yo sentía, ¿no? Fue un poco de sentimientos, pues expresar un poco lo que yo sentía por la Semana Santa y de expresar más que un recorrido por la Semana Santa que alguien hizo. Normalmente por los periodistas, me acuerdo de Onega y también Luis del Olmo, recorrían todos los pasos, recorrían toda la historia. Yo no hablé de la historia de la Semana Santa porque estaba ya escrita, ¿no? Sino hablé de la emoción de una papona, ¿no? De las vivencias de una mujer papona desde pequeñita Pues sí, quería ser papona. Si me permitís, vamos a dar también cabida a otras dos compañeras que tenemos a través de videoconferencia. Estupendo, en que este fueron caso, compañeras mías, vamos, las que están en Sevilla, que las denominamos cariñosamente como las sevillanas. Tenemos a Aurora, de mi cofradía, que fue una de las que me propuso a mí. Aurora García Martín, Pregonera, Aurora. pregonera de la Semana Santa fundadora del de la 2017, cofradía. y Marta Franco López, pregonera del año pasado. ¿Qué tal? Buenas noches, chicas, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, estáis siguiendo un poco el debate que tenemos aquí en la mesa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, la pregunta es bastante obvia. Yo creo que ahora que os tengo a las dos, que ha sido relativamente reciente vuestros pregones, ¿qué sentisteis, qué emoción pasó por vuestro cuerpo cuando os nombraron pregoneras? Cualquiera de las dos podéis comenzar. Pues empiezo yo, que fui antes. La verdad es que siempre es una emoción, como dice Inés, el que te nombren pregonero y de la Semana Santa de tu ciudad, pues al final no deja de ser el culmen, ese momento álgido en el que tú puedes expresar todo aquello que has sentido durante tantos años. En el mismo sentido que dice Inés, pues además nosotras que tanto luchamos, que siempre quisimos ser paponas y pues conseguirlo, y después llegar al atril, ya en nuestro caso en el auditorio, pues fue la verdad que muy importante y muy bonito. Además, en el caso de las dos, viviendo ya fuera de León, era todavía mucho más impresionante estar ahí hablando de todo lo que habíamos vivido cuando éramos niñas, cuando éramos jóvenes, y que ahora desde la lejanía pues veíamos a través de todas las publicaciones y lo seguíamos así. Sobre todo en mi caso, que vivo la Semana Santa de León desde la lejanía ya, porque Marta todavía la disfruta. Sí. Marta, lo mismo, tú que lo tienes muy reciente, ¿no? Que has sido el año pasado pregonera, ¿qué ha significado para ti ser un poco el referente, ese pórtico literario de la Semana Santa de León? Pues creo que, bueno, me voy a repetir, mucha ilusión, mucha responsabilidad también. Y aunque lo he tenido un poquito más fácil en cuanto a vivencias que Aurora o que Inés, obviamente, porque ya he llegado un poquito más tarde y ellas abrieron un camino, ellas y de otras tantas paponas antes que nuestra generación o mi generación, pero aún así es eso, muchísima ilusión y un poquito también la reivindicación, es decir, bueno, pues también, aunque sea la cuarta, que ojalá sean muchas más, que tenía que haber sido, no la cuarta, tenía que haber sido la 10ª mínima. Y eso, mucha responsabilidad, muchísima ilusión. ¿Os queda algo por hacer una vez pregonera? ¿Sigue la inquietud viva? ¿Sigue el sentimiento paponil ferviente para seguir escribiendo, para poder hacer pregones en otras localidades? ¿Seguís con ese espíritu de Semana Santa en vuestros corazones vivo? Bueno, no sé si en otras localidades, pero sí, claro que sí, eso siempre, por supuesto. Sí, yo en mi caso, bueno, he tenido la suerte de pronunciar también varios pregones en Sevilla ya, en la Hermandad de los Javieres o en mi Hermandad de la Candelaria, el pregón del Cofrade. Y también he tenido la gran suerte de poder pregonar y hablar sobre la Semana Santa de León aquí en Sevilla, por ejemplo, en el pregón que organiza la Casa de León en Sevilla, y dar a conocer pues toda la riqueza de nuestra Semana Santa fuera de nuestras fronteras. La verdad es que es algo que también es muy emocionante. Bueno, pues os animo encarecidamente a que sigáis siendo un poco ese mascarón de proa leonés en Sevilla, que es una plaza difícil pelear porque allí las cosas son complicadas, que en algunas ocasiones no competimos en igualdad de oportunidades, y que sigáis trabajando con la misma dedicación y el mismo esfuerzo. Aurora y Marta, muchísimas gracias por vuestra participación y que sigáis con en ese mismo anhelo y esa misma inquietud con la Semana Santa.
Muchas gracias y buenas Muchas noches. gracias. Gracias a ti, Javier, por acordarte de las que Eso. estábamos fuera. Y si me permites, a Carlos, Sí, por supuesto, sí, dime. pues darle la felicitación aquí en persona, aunque sea a través de las redes, y sobre todo desearle que disfrute mucho de ese día, porque es un día precioso, es muy bonito. Las sensaciones que se viven en el auditorio se quedan para siempre. Eso es. Muchísimas gracias a las dos. Un beso muy fuerte, gracias. Gracias. Bueno, yo creo que los sentimientos son muy parecidos en todos nosotros, ¿no? Esa sensación de responsabilidad, de una sensación de, bueno, de sentirse un poco especial. Carlos, hablaban nuestras compañeras de que están en el auditorio, pero ese auditorio no siempre ha sido el emplazamiento que siempre se ha decidido para hacer. ¿Cuál ha sido un poco ese recorrido dentro de los emplazamientos de los pregones de Semana Santa de León? Pues a ver, hablábamos antes de los pregones físicos, los pregones de la Junta Mayor, los pregones físicos, los pregones, los actos como el que conocemos actualmente. El del año 1970 se pronuncia el accidentado ese que comentabas tú antes, se produce en el Teatro Emperador, que luego intermitentemente alguna vez ha vuelto a coger el pregón. Por ejemplo, el de Luis del Olmo, que comentaba antes. El de Luis del Olmo fue en el Emperador. Que comentaba antes Inés. Que por cierto, un apunte también sobre este. Sí. Es el primer pregón que se hace el libreto que hoy todos conocemos y que es algo habitual, pero que hasta en esa fecha no se entregaba. Ese apunte. No se entregaba, aunque en el año 98, esto lo digo también para las ratas de biblioteca como yo, en el año 98 curiosamente no se hizo. Pero a partir del año 99 sí ya es de forma continuada, ¿de acuerdo? Pero bueno, en cualquier caso, el primero es el de Luis del Olmo y también es a Luis del Olmo al que se le entrega este papón de plata que vosotros ya tenéis, ¿vale? Y que tiene los pregoneros posteriores a Luis del Olmo, pero los anteriores se les daba una placa o se les daba un Ahí tenemos en pantalla ese papón de plata, ¿no? Lo que significa. Que de hecho se ha convertido ese papón de plata no solo en el recuerdo o el agradecimiento para el pregonero, sino que también como una distinción de la propia Junta Mayor, ¿no? Volviendo al lugar donde se celebra, pues eso, decimos que el primero es en el Teatro Emperador, el siguiente es en el Recreo Industrial, pero más o menos de forma ya continuada fue la obra cultural de entonces de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León. Yo lo di en el Recreo Industrial. El Recreo Industrial. Pero en la Caja de Ahorros, como lo conocíamos, de hecho el imaginario nuestro, incluso el mío de pequeño, es ir allí al pregón de Semana Santa, ¿no? En los años 70, 80, 90. Y de hecho creo que fueron 26 las ediciones del pregón que acogió ese salón de actos, ¿no? Pasa posteriormente al Recreo Industrial durante 10, 15 años aproximadamente, y en el año 2015, con el cambio de la Junta Mayor, Manuel Ángel Fernández como presidente, le quieren dar un nuevo impulso, algo que verdaderamente logran, no solo con llevarlo al auditorio, que era algo que ya se venía barruntando los últimos años, porque se daba cuenta uno de que se quedaba pequeño el salón del recreo y que con ese cambio de chip que hablábamos antes de nombrar pregoneros papones, el interés había crecido, evidentemente, porque es obvio que el interés por el pregón de Semana Santa ha crecido en los últimos 15, 20 años. Así. Al hilo de lo que comenta Carlos, Inés, hay una cosa que a mí me llama la atención, no sé si me preocupa o es una duda que tengo y quiero a ver qué opinas tú sobre ello. El hecho de que se haya modificado eso del recreo, del antiguo de la obra cultural o en el auditorio, a veces no estamos exagerando un poco las formas y está perdiendo un poco protagonismo el pregonero en relación al atrecho, al teatro, a las esculturas, a las bandas, a todo lo que se incorpora dentro del propio acontecimiento del pregón, y el pregonero casi es una pieza más de todo ello. Puede ser, no lo sé exactamente. Yo creo que queda más en el auditorio, pues queda muy presentable, muy bonito, pero también en el Recreo Industrial se hacían otras cosas, es verdad que iban las bandas, se hacían conciertos, también estaba muy bien estructurado, ¿eh? Lo que pasa es que bueno, la presentación en el auditorio más solemne, ¿no? Sí. Pero sí, es verdad, últimamente tampoco se invita expresamente a los pregoneros, y tú lo sabes, no sé por qué, la Junta Mayor no hace eso, que el pregonero tendría que tener pues un palco, un sitio para poder venir sin tener que andar mendigando entradas. Y eso está pasando. Llamamiento a la Junta Mayor de Semana Santa desde aquí, te lo agradezco, que seguro que no es por ningún tipo de
de negligencia, simplemente porque se les olvida o algún tipo, bueno, están a muchas cosas, pero sí que es cierto que yo a veces también me he sentido un poco desvalido, un poco, bueno, claro, desajustado en ese sentido, que sí que yo creo que estoy con Inés. A mí me que encanta ir a los pregones, pero no sabes si vas a tener entradas, si no lo y vas a tener. Estar todos juntos en un lugar un poco, lo bueno sería, un poco pues, especial. hay varios palcos que están Pues, los pregoneros juntos. pues dicho queda. Carlos, no sé, sobre esto Cosa mismo que sí hacían en el recreo industrial, sí que lo hacían y sí que... Sí, pero desgraciadamente se ha dejado un poco de lado, Sí. pero yo creo que sería conveniente retomarlo. Sobre lo mismo que le he preguntado a Inés, Carlos, ¿tú no crees que en cierta medida toda esa cantidad de complementos que se han ido incorporando, el pregonero queda, que debería de ser realmente el protagonista ese día, no queda un poco relegado a un acontecimiento más, a una pieza más de todo eso? No sé qué opinas tú sobre eso. Depende quizás de cada uno de los actos, cómo se han ido planteando, porque bueno, sí que es cierto que ha habido veces que cuando se ha llevado ciertos contenidos musicales igual han pesado más, han tomado más protagonismo quizás que el propio pregón, si a lo mejor el pregón tampoco, no lo sé, eso es una cuestión que es muy valorable y muy subjetiva también. Bueno, para ir finalizando, no quiero que os quedéis con ganas de decir nada. Inés, algo que te quedes por decir, que quieras, porque es probablemente una de las últimas oportunidades que tengas para comentar qué sentiste, qué quieres decir sobre tu momento como pregonera. Que la Semana Santa de León, que es estupenda, que merece la pena, bueno, pues potenciarla desde todos los ámbitos, no solamente el ámbito municipal y el ámbito turístico, sino del ámbito también de recogimiento y eclesiástico, que es bueno que León tenga una Semana Santa, pero que se le oiga o se le tenga en cuenta cuando se hacen los recorridos, cuando se está preparando, que no es solo un acontecimiento turístico, es un acontecimiento de muchos años, de muchos siglos, y que conviene tenerla en cuenta. Tenerla en cuenta significa que todo lo que piden los cofrades, que prime sobre el turismo. O sea, que vamos a ver, hay actos hay procesiones que pasan la mayoría por el barrio húmedo, digamos. Entonces yo quiero hacer está el Genarín el mismo día, el Jueves Santo, por ejemplo, Barro para Casa, nuestra procesión, la de mujeres. Y entonces hay un follón ahí. Comentaremos en otro momento el tema de itinerarios, vamos a focalizarnos un poco en el pregón. Sí, pero que yo creo que las autoridades públicas tienen que escuchar a las cofradías, que tienen mucho que decir en cuanto a la organización de la Semana Santa, no solo el pregón, tienen mucho que decir. El pregón es un acto estupendo, empieza el pregón y empieza la Semana Santa y León se cubre del capillo y se cubre de actos y se tiene que tener en cuenta que tiene que primar la Semana Santa sobre el turismo. Carlos, para poner colofón y un poco la guinda a esta primera parte, yo me emociono mucho tu hija, Daniela, cuando el otro día en esa presentación, bueno, cuando hicieron el nombramiento de pregonero, y nos emocionó a todos. ¿Qué sintió tu familia? ¿Qué pasó en tu casa cuando te dijeron, Carlos García Rioja, vas a ser pregonero? Bueno, pues ese ha sido también un poco el motivo de esa reflexión inicial que hacía, ¿no? Que sobre todo mis más allegados se han ilusionado tanto, o quizás incluso más que yo, por este nombramiento, y eso por supuesto te llena de satisfacción, es algo indescriptible, no hay palabras para, no sé. Te vi muy emocionado, como no puede ser de otra manera. Por supuesto, con la chavala, y tuviste una telonera de lujo, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues con estas palabras de Carlos García Rioja y con la intervención de Inés Prada vamos a poner final a esta primera parte. Muchísimas gracias a los dos por haber acudido a este especial de pregoneros, que yo creo que nunca se había hecho, y yo creo que era algo Yo creo que no, te damos las gracias a ti, Javier, porque es estupendo que vuelvas a reivindicar no sé, la personalidad del pregonero. Bueno, simplemente decir a nuestros espectadores que desde hace 2 años, por iniciativa de un pregonero, de Jesús González, tenemos unos encuentros en los cuales, bueno, pues a través de charlas y luego una comida que tenemos, pues bueno, pues nos podemos reunir todos, y yo creo que es algo fantástico poner en común y valorar todos lo que hemos sentido a lo largo de nuestros respectivos pregones. Carlos, Inés, muchísimas gracias, aquí tenéis vuestra casa y para siguientes ocasiones. Y a ustedes hacemos una breve pausa y continuamos en breves instantes. Hasta ahora.
Pues aquí seguimos en nuestra mesa de debate, seguimos en Analízale, hablando de pregoneros y de pregones en la Semana Santa de León. Y en nuestra mesa, en nuestra segunda mesa de invitados, contamos con dos amigos, con dos pregoneros excepcionales. El primero de ellos, y por orden de antigüedad, Jorge Revenga Sánchez, pregonero de la Semana Santa del 2010. Buenas noches, Javier, y a todos los telespectadores. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Y a mi izquierda nos acompaña Manuel Jáñez Gallego, que fue pregonero de la Semana Santa del 2016. Gracias. Buenas noches, Javier. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, ya sé que has hecho un esfuerzo para estar aquí con nosotros. Bueno, yo creo que merecía la pena. Y te lo agradecemos de todo corazón. Además, ya el año pasado me había comprometido contigo en hacer algo y no pudo ser. Y este año, pues afortunadamente, pues aquí te tenemos en la 8 León. Pues gracias a ti, Javier. Jorge, hemos hablado un poco fuera de micrófono el hecho de que a ti te tocó todavía dar el pregón en el recreo y que a ti te hubiese gustado más a lo mejor haberlo dado en el auditorio. Claro, ¿verdad? yo creo, a ver, al final el lugar, desde luego, es claro lo que habéis comentado antes, que el pregonero quizás sea lo más importante del acto, pero también no se puede ocultar que el lugar, si tiene unos medios fantásticos para poder iluminar, para poder jugar con otro tipo de efectos, para mí desde luego ha sido un total acierto el utilizar el auditorio. De hecho, yo en mi pregón de 2010, que lo inicié con un tambor destemplado, por cierto, de Morchón, que estaba escondido ahí detrás. Claro, en el recreo industrial no había ni medios, ni lugar, lo hicimos de mala manera. Sin embargo, en el auditorio cada vez más. Me acuerdo, por ejemplo, del pregón de Motorines, que yo estuve en los efectos especiales, se pudo hacer. Con su orqueta. Sí, orqueta y sonidos, además el pregón de Héctor también utilizó figurantes. Yo creo que al final tenemos un lugar fantástico que es el Auditorio de León, y el pregón yo creo que merece la pena que se celebre en el auditorio por los medios que tiene y los fantásticos profesionales que están en el auditorio. O sea, que es un acierto, entonces, según tu criterio. A mi juicio sí, y no solo por aforo, sino por medios y lugar. La verdad es que está muy bien el auditorio nuestro. Bueno, tú, Manuel, tuviste ese privilegio ya, ¿no?, de disfrutar de todos esos medios que comenta Jorge, ¿no? Sí. La verdad es que opino lo mismo que Jorge. El entorno del auditorio a nivel técnico es espectacular, todo son facilidades, puedes jugar con muchas más posibilidades, y luego, pues bueno, subirte a ese atril y ver que tampoco es que veas mucho, las primeras filas nada más, gracias a Dios. Todos los focos, ¿verdad? Eso es, sí, ahí. y bueno, esa cantidad de gente, y bueno, pues claro, al final es... A ti ya en el auditorio tuviste la oportunidad, te dieron las opciones de poder escoger, de poder elegir, de hacer cambios, de poder introducir herramientas para aderezar un poco el pregón. Yo lo único que pedí fue, el final de mi pregón, subieron una serie de niños, todos con la túnica de las 15 cofradías, porque del Daino no podían... De aspiración, ¿no? La aspiración, no podían. Y luego cerré con... Bueno, ahí tenemos la foto, sí. Nuestros compañeros están aquí muy hábiles y ahí tenemos tú. Y luego cerré el pregón con la marcha de la Dolorosa. Era otra ilusión que tenía, porque bueno, creo que es la marcha representativa de la Semana Santa de León, y nada. Bueno, y tuviste, si no recuerdo mal, también tuviste la segunda palabra, ¿no? También expuesta allí. Sí, pero bueno, eso no fue elección mía, aunque yo creo que bueno, fue pero bueno, que no, precioso. Lo que dice Jorge, que no deja de ser un espectáculo, tener allí esos tres claro, Cristos, claro. Bueno, un Cristo y los dos ladrones allí acompañándote. Sí, la verdad es que yo cuando fuimos a hacer las pruebas de sonido y me quedé alucinado, la verdad. Bueno, tú, Jorge, a pesar de que estás acostumbrado a muchos pregones, mucha visibilidad, de cuando estábamos en la 8 León allí metidos en aquel subterráneo, hicimos muchos programas juntos y tienes, bueno, no sé, tienes mucha capacidad comunicativa, pero cuando dice el pregón, ¿intimidó? Bueno, no, miedo no, lo que tuve es tal emoción, no solo en el propio pregón, sino cuando me nombraron, cuando lo estuve preparando, Claro, yo el problema que tengo es que soy incapaz de separar emoción y palabra, y normalmente lloro,
Y claro, cuando me retaban los amigos, no vas a llorar, no vas a llorar, digo, no voy a llorar, te prometo que en mi pregón yo voy a ser capaz de no llorar. Difícil de controlar, bueno, ¿no? Primer segundo de pregón, primera lágrima, y así acabé. Bueno, pero eso afortunadamente, no es malo, ¿no? Eso es sentimiento. Claro, sí, después la gente me dice, hombre, pues es agradecer porque transmite sentimiento. Pero claro, queda un poco profesional, pero bueno, yo no lo veo la así, verdad ¿no? es que el pregón sobre todo es emoción y al final pues yo soy incapaz de separar. Si tú vas a dar ahí palabra. un pregón completamente leído de pe a pa y que parece que no sientes ni padeces, bueno, sí. y parece que está leyendo un orden del día de cualquier reunión, pues me quedará un poco frío. Bueno, ¿no? con el paso del tiempo cada vez lloro menos, ¿eh? Eso he sido capaz de... Bueno, pero yo creo que la vida nos va endureciendo por las circunstancias y todo. Bueno, aquí está Jorge Revenga también, con el alcalde en aquel momento, con el obispo, con don Julián. Bueno, intentamos, si os dais cuenta, intentamos aderezar un poco vuestros momentos para que esto que estamos aquí grabando os quede un poco en vuestros corazones y en vuestra retina como agradecimiento al esfuerzo por haber venido aquí. Manuel, en tu caso, ¿cómo preparaste el pregón? Porque dirías, ¿qué hago yo, no? ¿Qué aire le doy? ¿Literario, prosaico, un ensayo, histórico? Bueno, pues fíjate, curiosamente, como yo creo que es el anhelo de todos de los que pues escribimos Bueno, no todos, lo del anhelo, luego hablamos de esto si queréis, pero ha habido negativas, En mi caso, y esto lo recoge también muy bien aquí Carlos en el libro, sí. En mi caso, y yo sabía más o menos cómo lo iba a enfocar, lógicamente el pregón se fue desarrollando a medida que lo iba escribiendo, verso, prosa, pero tenía muy claro que el pregón se lo iba a dedicar a mi abuelo, porque al final fue la persona por la que gracias a Dios estoy aquí en la Semana Santa y haciendo las cosas que hago. Él fue el cuerpo. Eso es, sí. Y bueno, sigo lamentando que por desgracia él ya no estaba cuando yo hice el pregón, pero bueno, yo sabía que se lo quería dedicar a él. Y luego, bueno, pues un poco al hilo de lo que decía Jorge, al final es imposible no emocionarte porque el pregón al final es sentimiento. Yo también tuve ahí una poesía que dediqué a mi hija y bueno, pues es humano. Yo creo que además forma parte de lo que es el pregón, ¿no? La gente además yo creo que sabe responder a esas emociones que a veces no puedes contener y forma parte de ti, como decía Jorge, al final es una expresión de algo que sientes y lógicamente es un sentimiento. Con respecto a lo que decíais de que parece que es el anhelo mayor de cualquier papón, parece que no es así, porque yo me he sorprendido cuando he leído el libro de Carlos que hubo muchas negativas, hubo gente que no quiso ser pregonero, se lo ofrecieron y por distintas cuestiones, incluso llegó uno a pedir dinero, cosa que creo que hasta de mal gusto, ¿no? Porque yo creo que bastante reconocimiento es el hecho de que nos nombren pregoneros. Hasta habría que pagar, fíjate, para ser pregonero. No, yo creo que habría muchos que pagarían dinero, ¿no? Habría muchos que pagarían dinero. Jorge, para ti, una vez que culminas ese momento de ser pregonero, ¿te sirve de estímulo para seguir trabajando o dices, bueno, yo ya he culminado mi carrera y ya parece que ya me relajo? No, yo soy un auténtico enamorado de la Semana Santa de León y de León. Lo sé. Yo desde ese año he seguido publicando, he seguido haciendo libros. Este año me publican Fuera de León, que yo creo que es la primera vez que en León se va a publicar un libro de la Semana Santa de León fuera de León, que estoy encantado. No por mí, sino por la propia Semana Santa. Por la divulgación que se hace de la Semana Santa. Claro. Y después, gracias a la Junta Mayor, después de mi pregón, pues he estado en Gijón, en Huesca, en Cáceres, en La Coruña y tal, intentando vender, entre comillas, la Semana Santa de León fuera de nuestra ciudad. Lo que pasa es que yo normalmente en esos pregones fuera intento jugar con sus Semanas Santas y con nuestra Semana Santa, porque al final la Semana Santa es única y es igual, y los guionistas que tenemos en la Semana Santa son los evangelios, y al final pues, pero bueno, sí que he seguido, porque es que además creo, lo decía antes Inés, que tenemos una fantástica Semana Santa, que tenemos una ciudad que debería venderse mucho mejor para poder vivir todos los meses mucho mejor, que hay... a nivel económico nos queda mucho que hacer y la Semana Santa es una oportunidad magnífica para hacer eso, entonces he seguido trabajando. Retomando lo que dice Jorge Manuel, tú que profesionalmente te dedicas al mundo de la Semana Santa, ¿no? Porque tienes
un negocio que está encaminado a ello. Me gustaría saber en qué punto ves tú que se encuentra la Semana Santa. ¿Estamos en un punto álgido, de estancamiento, de retroceso? ¿Tú qué opinas sobre ello? Es difícil. Yo creo que ahora mismo estamos pasando por una meseta. Sí. Y creo que yo siempre he querido que la base de todo esto es, más que la promoción exterior, la promoción interior. Dar a lo mejor mayor participación, que de hecho yo creo que se está haciendo, a los niños, a los jóvenes, porque al final ellos son... ¿Cómo consigues eso? ¿A través de unas catequesis o a través de unas clases? O dejándoles participar en... Hay actividades, yo sí. Recuerdo, Jorge se acordará también, hombre, ahora mismo lógicamente eso es inviable, pero nosotros crecimos poniendo almohadillas en los pasos. De aquella, cuando se montaban los pasos en Santa Anonia, pues éramos los niños los que te daban ahí un saco lleno de almohadillas y ala, venga, pon almohadillas así. Los equipos de montaje puede ser un buen ejemplo. Claro, ¿no? hombre, Para ahora poder igual foguearse. entraña más de aquella los pasos, pues bueno, eran... Pero no creéis Pero sería algo que, eso, el dar participación a los jóvenes o bueno, incluso la misma procesión que el Pero otro no día... es tan sencillo, porque yo la experiencia que tengo es que van pasando los años y en este tipo de cuestiones mediáticas nos acabamos viendo siempre los mismos. No es tan fácil ese relevo generacional a nivel de poder divulgar o poder comentar, porque sí pueden saber de una cofradía, incluso de su propio paso, pero de tener una valoración general de toda la Semana Santa no es tan difícil, o sea, no es tan fácil, Jorge. No sé qué opinas tú. Bueno, no sé, hombre, Marta Franco es jovencita. Vamos, bueno, siempre hay excepciones, evidentemente sí. Para nuestras edades, sí, ¿no? Pero bueno. A ver, hombre, es que yo creo que has sacado un apartado un poco complejo, que es la palabra y tal. No todo el mundo tiene facilidad de palabra y demás, pero yo creo que hay muchos niños ya ahora mismo en las procesiones y quizás yo creo que el secreto es ese. Nosotros yo creo que hemos vivido todos cuando nos acercábamos a pujar y era complicado pujar y ahora ser titular y muy difícil. Sí. Y yo creo que ahora los veteranos y los titulares se están dando cuenta de que hace falta mucha más generosidad para enganchar a los jóvenes, a los niños. Claro, tú si a un niño no lo dejas participar y no lo dejas pujar y no lo dejas arrimar el hombro, pues al final se va a ir, ¿no? Se va desanimando, ¿no? También es verdad que la natalidad tampoco ayuda, porque no somos demasiados, pero yo creo que fomentando la participación, has dicho tú cómo, pues no lo sé, pero quizás dejando participar, dejando ayudar, sobre todo dejando pujar, siendo generosos los titulares y los veteranos, quizás enganchemos porque al final la Semana Santa, si lleva 500 años, algo tendrá. Sí. Está claro que esto no es un invento pasajero, y además es que León, lo poco que tenemos, pues es que es así. Entonces, yo creo que tiene un futuro importante. Yo creo el secreto sí es quizás dejar participar e intentar que se sientan protagonistas, porque al final es lo que es así, ¿no? Bueno, para poner un poco el punto y final, una reflexión para los dos, como pregoneros, como expertos en enfrentarse a un auditorio y transmitir ese sentimiento que hemos hablado, ¿qué consejo le podemos dar a los siguientes pregoneros, tanto Manuel como Jorge, si es que hay algún consejo que se le pueda dar a alguien, para que se enfrenten a una cosa tan compleja, entre comillas, como es dar un pregón de su propio pueblo y su propia ciudad? No sé, yo creo que el único consejo que se le puede dar es que sea él mismo y que vierta sus sentimientos en lo que escriba y en lo que haga. Y bueno, en mi caso, yo he bebido de otras fuentes. Lógicamente. He bebido de Jorge, he bebido de Mario, de grandes pregoneros que hubo antes que yo, y al final, pues eso también es importante, el saber coger a lo mejor algo de cada persona, aunque luego tú seas el que lo hagas, pero bueno, yo soy un apasionado de los pregones, escucho pregones de todas partes y siempre hay algo que dices, oh, esto me gusta. Jorge, para poner el punto y final a esta segunda parte. Yo creo que lo mismo, que hay que escribir con el corazón. Entonces, hombre, no se me ocurre a mí dar un consejo a Carlos, que lo sabe todo y lo siente todo, pero vamos, a cualquiera. Yo creo que el secreto de un pregón es abrir el corazón y contar lo que se siente, y si tú estás enamorado de tu Semana Santa, intentar enamorar con tus palabras de lo que tú estás enamorado. Yo creo que es el único secreto. Bueno, pues con esto nos quedamos, con el sentimiento, con el enamoramiento de cada cofradía, de cada paso, de cada
cada imagen y en general de nuestra querida Semana Santa. Manuel Jáñez Gallego, pregonero de la Semana Santa del 2016, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Javier, muchas gracias. Y Jorge Revenga, viejo amigo, conocido, escritor, periodista, experto en el mundo de todo este lío que nos traemos de Semana Santa, pregonero de 2010, un placer tenerte aquí con nosotros también. Igualmente, muchas gracias, Javier. Bueno, y a todos ustedes esperamos que haya disfrutado de este brevísimo, porque hemos puesto un poco 4 pinceladas de lo que puede ser un pregonero, de la significación que tiene para cualquiera de nosotros que hemos tenido la oportunidad de reflejar estos sentimientos a través del público. Les esperamos el próximo Analízale. Buenas noches, que sean felices. Gracias.